Bienvenidos a este video, aquí los saluda Luis Mena y vamos a estar compartiendo un rato aquí con Emilio, un amigo y una persona que ha estado trabajando con nosotros durante los últimos meses y quien nos va a estar compartiendo su experiencia durante todo este proceso, durante todo lo que tiene que ver con el marketing de afiliados. Así que primero que nada, bienvenido Emilio, ¿cómo estás? Dale, gracias Luis, gracias por el espacio, gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco más con la comunidad y bueno, hablarles un poco de la experiencia y bueno. Exacto, así es. Bueno, básicamente ese es el objetivo, como decía Emilio, hablar un poquito de su experiencia dentro de este mundo. Y para empezar, te quería hacer una pregunta, o más bien sería que comentaras un poquito cómo fue que conociste este mundo del marketing de afiliados, por qué fue que te llamó la atención y qué hacías antes de esto. Bueno, fíjate, yo actualmente estoy aquí en los Estados Unidos, soy venezolano, llegué hace 5 años y como todo, pues uno viene persiguiendo el sueño americano, cuando uno llega aquí, pues es otra realidad. Sí. Una vez estando aquí, pues pensé que yo podía ejercer lo que estaba haciendo en mi país. Yo soy ingeniero mecánico de profesión y bueno, al llegar aquí, pues hubo como muchas barreras, una del idioma, costumbres, validaciones, que eso iba a tardar un poco el proceso. Y bueno, en base a eso, pues buscando alternativas y buscando posibilidades de poder buscar en empresas, porque yo venía de trabajar en empresas. Y bueno, pues llegó un momento en que lo que yo traía, pues empezó a mermar ese presupuesto que yo traía Claro. y empezó un poco el desespero porque yo veía que como quien dice, mi fondo estaba un poco bajando y no, No se no había producía conseguido, nada. no estaba produciendo nada porque estaba también en todo el proceso migratorio, esperando los Claro. permisos y todo ese tipo de cosas. Una vez que se arregla todo, pues me toca pues hacer trabajo al cual no estaba acostumbrado. Pues eso me incomodó un poco porque tuve que empezar a hacer muchas cosas que antes yo Que no mandaba a hacer. no hubieras imaginado que en su Exacto. momento te iba a tocar En hacerlo. ningún momento no pensé que iba a estar en esa situación. Entonces, como en situaciones en la que yo antes pues ponía a la persona a hacer cosas, pues aquí me tocó hacerla. Me tocó ser albañil, me tocó montar mesas de granito y lo que más me pegó fue cortar grama. A veces la gente dice el cortar grama es algo muy fácil, pero es un trabajo demasiado fuerte y demasiado rudo, más aquí en este país. Pero dentro de todo eso, pues yo era el que salía a trabajar, mi esposa queda en la casa con las niñas mientras comenzaba su periodo escolar y ella también dentro de su preocupación, ella empezó a buscar qué podría hacer desde la casa en ese tiempo que ella estaba allí. Y bueno, a través de ella, pues yo empiezo a conocer todo este mundo digital, porque ella le empieza, como quien dice, en su búsqueda, buscando hacer qué hacer, cómo Encontró trabajar esto. desde casa, pues consiguió una manera y me empezó a hacer anuncios, me empezó a señalar publicaciones y mira esto que está pasando, mira esto. Y llegó un momento en que ella me dice, bueno, mira, de lo que tú estás haciendo en la semana, yo necesito un presupuesto para invertir en esto. Claro. Y yo, bueno, si lo amerita, pues vamos a hacerlo para que tú puedas hacer algo también porque aquí en este país, pues lastimosamente, como dice uno no está acostumbrado al país de uno, aquí tienen las dos personas que estén dentro del hogar, pues tienen que producir Tienen que dinero, aportar, claro, tienen que para el aportar, crecimiento de la familia. porque aquí hay obligaciones y hay que cumplir. Bueno, en base a eso, pues ella empieza a buscar cosas, empieza a conocer programas, hizo la compra y empieza a educarse en todo esto. Ella me iba pasando videos, mira esto, y yo mientras en el trabajo, mientras tenía los lunch, pues yo iba viendo la información y poco a poco también me fui interesando un poco más y bueno, y iba averiguando un poco más, que era Hotmart, que era toda esta parte digital, que era infoproductos, porque yo no sabía que se podían hacer tantas cosas, sino yo pensaba que a través de las redes sociales solo hacíamos lo que podíamos solo hacer. Para ver memes, Solo videos. para, sí, comunicarse con los amigos, ver fotos Sí. y averiguarle la vida a los megas, como quien dice ahí, para ver qué están haciendo y qué no. Bueno, creo que a todos nos Y pasa eso. en base a todo eso, pues ella es la que comienza con esto, porque yo tenía que seguir trabajando, como Claro. quien dice, estaba en este sistema que está aquí, de trabajar todos los días, tantas horas por un sueldo, pero eso también me llevó a que dentro de que estaba todo eso, pues conocí unas personas que
me empezaron a enseñar un modelo de negocio que al principio, no digo que no me funcionó, sino para mí al principio, como estaba recién llegado aquí, pues me pegó mucho porque había que invertir y estaba enfocado en otras cosas. Pero iba a conferencias, iba a hacer ciertas cosas, iba a charlas, y eso como que nos fue, a mi esposa a mí nos fue, como que dice, abriendo un poco la mente en toda la parte del emprendimiento, todo lo que era la parte de la lectura, toda esa parte de videos, de ver testimonios, y a medida que voy viendo todo eso y a medida que yo iba trabajando a residencias donde iba, pues yo veía que había mucha gente en sus casas y yo decía, ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué hay tantos carros en estas residencias? Y veía que la gente salía, botaba la basura y esta gente tiene que estar haciendo algo. Hay algo que estas personas tienen que estar haciendo porque no están en su trabajo. Hay algo que saben que yo no sé. Porque eso es lo que uno piensa, sino si están en su casa no puede ser que personas, y a veces cuando volvían eran las mismas personas, y eran las mismas personas, los mismos carros, y yo decía, algo tienen que estar haciendo, y bueno, y mi esposa sí, bueno, vamos a enfocarnos un poquito más, ella empezó a estudiar, y bueno, en todas estas, pues, después que compramos ese programa, yo me pongo a trabajar, y una vez que yo llego a trabajar, empiezo a dedicarle 2, 3 horas, después que me ponía al día con mis hijas, y seguía estudiando, pero yo decía, yo tengo que hacer algo de que esto me lleva a salir de esta rutina, porque ya llega un momento en que me estaba exigiendo más en trabajar y dejé esto. Y tampoco estaba viendo que era una vida, porque yo salía desde las 7, antes de las 7 de la mañana, 5 de la mañana en mi casa, llegaba a 8 de la noche, entonces salía, mis hijas estaban durmiendo, mis hijas estaban durmiendo y estaba perdiendo ese tiempo de crecimiento de mis hijas, de compartir con mis hijas, llegó hasta un momento en que, te digo, Luis, de que, como una vez tú me comentaste, mis hijas me pedían un helado y me costaba comprarle el helado. Exacto. Porque mi presupuesto, yo decía, si Está va a ver afectado. Está muy limitado, claro. Entonces eran ciertas cosas que a veces arriesgaba, pero sabía que tenía que trabajar más horas para recuperar eso, y ya estaba entrando como en un círculo que ya no me estaba gustando, sino estaba incómodo. Y bueno, llegó la pandemia, y cuando llegó la pandemia, pues tocó aquí encerrarnos, pues. Claro. Y tocó limitar muchas cosas. Pero antes de llegar a la pandemia yo ya me había liberado, como decir, un poco de trabajarle a alguien, por decirle, por los sueños de eso, de trabajar por un sueldo, y empecé a trabajar con aplicaciones. Con las apps. Entonces empecé a trabajar aquí con aplicaciones de delivery, de taxi, y ahí yo controlaba un poquito más mi tiempo y controlaba un poquito cuánto me podía ganar yo. Exacto. Si yo trabajaba tantas horas a una persona, pues las trabajo yo por mí, bueno, y me creé mi horario y mi responsabilidad. Me creé mi horario y mi responsabilidad. Entonces, estaba yendo todo muy bien hasta que cayó la pandemia. En lo que cayó la pandemia, yo le dije, bueno, vamos a empezar a estudiar más, a dedicarle más tiempo, y bueno, así empezamos. Y tuve muchos altibajos porque mi expectativa era de que iba a empezar, veía gente que tenía resultados, que iba a vender, altas en poco tiempo. Que iba a vender, y de verdad, pues no era así. Lo que veía a veces en los videos, pues, si no, tenía que aplicar, y a lo mejor a algunas personas le pasa, pues no tenía quien preguntarle. O a veces cuando preguntaba tenía que esperar, o a veces pasaban esas sesiones y no me respondían, y quedaba con esas dudas. Porque era muy abierto, eran muchas personas. Por más que buscaba información, pues siempre quedaba la duda. Claro. Y yo hacía todo al pie de la letra, porque era algo que estaba empezando, era algo nuevo para mí. Y trataba de aplicarlo, y sí lo aplicaba, pero no me llegaban los resultados. Una vez que empecé a ver a Erix, te empecé a ver a ti, empecé a ver muchas personas, y las historias de cada uno, pues me fueron impactando a cada uno. Pues la de Eric, porque también es un inmigrante que está aquí como yo en los Estados Unidos, me identifiqué mucho con él, y siguiendo a Eric, pues te conocí a ti, y empecé a ver tu contenido, empecé a ver todo el valor que tú estabas dando, la forma de tú transmitir como decir, eso que estabas enseñando al momento, que estabas mostrando, pues me parecía como que en el momento era algo que a mí me faltaba. Claro. Porque yo hacía mis procedimientos, pero no tenía resultados. Es decir, pues lo estaba haciendo sin tener un norte y sin saber qué hacer, sino solo por algo que había visto, por decirlo así.
que no era que estaba malo, sino era que me faltaba algo. Ahí fue cuando logré contactarte a ti, que vi que sino yo ya había visto las publicaciones, pero siempre estaba este mes sí, voy a trabajar por este mes, pero pasaba algo, entonces este mes hasta que me decidí, no, tiene que ser ahora o no. Sí. O vas a irlo postergando. Sí, ¿no? Entonces dije yo, tiene que ser ahora porque necesito que esto me empiece a producir, sino necesito hacer que esto me funcione. Y ahí fue cuando te llamé, que me dijiste que estabas por aquí, que estabas saliendo del aeropuerto, sí, y yo te dije, necesito que me ayudes, tuve unas cuantas ventas, pero no sé qué más hacer, no sé no sé cuál es el siguiente paso. Entonces tú me dijiste, sí, bueno, te voy a pasar mi link y bueno, y nos vemos dentro, y así fue. Pues ahí fue cuando comencé, te conocí, y bueno, una vez al ingresar, pues se vieron los resultados porque todo eso cambió, sino ya había una asesoría, había un acompañamiento, todo lo que estaba dentro del curso pues es espectacular. Y dijiste algo ahí ahorita clave, ¿verdad? Cuando estás contando la historia, que era que al principio fue difícil. Y es bueno resaltar eso, porque lo que decías es que tenías expectativas altas. Yo creo que cuando todos empezamos en este mundo digital, creo que todos pensamos así. Voy a empezar a trabajar y los primeros 2-3 meses porque tú, por lo menos en mi caso, yo entré como con un cierto desespero de que tú dices, entonces... La urgencia. Sí, no, exacto, como es, yo voy a producir y esto sí me va a dar, porque claro, uno habla, entre comillas, relativamente de sus resultados, pero aguas abajo hay un proceso. Correcto. Eso lo fui entendiendo con el tiempo. Y llegó un momento en que me pasó, como a lo mejor a mucha gente le pasa, pues me comparé en ciertos momentos, me empecé a comparar, por qué Luis tiene resultados y por qué yo no. Claro. Sí. Porque el otro está vendiendo y yo no. Y porque el otro vende y a mí no me pasa. Y entonces después, poco a poco, con las asesorías, con todo lo que iba viendo, le consultaba a muchachos, te consultaba a ti, fui entendiendo de que cada quien vive un proceso. Correcto. Cada quien tiene un proceso diferente. El hecho de que tú puedas tener un producto igual que yo no quiere decir que yo voy a tener los mismos resultados, así tú me pases lo mismo o yo quiera hacer lo mismo que tú. Sino, no, eso no quiere decir que voy a hacer lo mismo, porque como todo, ante Facebook y ante cualquier plataforma, pues hay una reputación. Entonces empecé a entender todo ese tipo de cosas, de que yo tenía que empezar a crear, tenía que empezar a hacer contenido, tenía que empezar a hacer ciertos procedimientos para después poco a poco ir escalando y obtener los resultados que otras personas sí estaban vendiendo 5, 6, 10 ventas en un día, y yo a veces tenía una venta. Claro. Y ahí, con esto te quiero hacer una pregunta que, digamos, muchas personas están pasando por este proceso en este momento, que ya pasamos en ese momento nosotros, que es que muchas personas no tienen ventas, o tienen ventas pero no constantes, ¿verdad? Y están justamente en esa etapa de decir, ¿será que esto funciona? ¿Será que no? ¿Qué fue en su momento lo que te hizo pensar, esto funciona, tengo que seguir, cuando no tenían las ventas constantes? ¿Ya? Porque muchas personas están en ese momento, que me han dicho, Luis, es que yo vendo, pero ya no logro escalar mis ventas, ¿cómo sé si esto funciona? ¿Cómo sé si es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo sé si debo seguir? ¿Qué fue lo que te hizo en ese momento mantenerte y decir, esto funciona, tengo que seguir adelante? Sino, yo pasé por ahí y algo clave para mí pues fue el apoyo de mi esposa, el estar ahí, de que sé que no todo era lo que yo hice y ya, y esto si no resultó, entonces ya no pruebo más nada, y todo es, como dice, un ensayo-error. Sino, si hay personas que les sirven los videos, a otras personas les sirven los creativos normales, las fotos, empezar a atender muchas cosas, empezar a atender cómo manejar métricas. Al principio yo empecé vendiendo. Ajá. Y chévere, así fue una diaria, y llegó un momento en que se apagó, no sonó más, 2, 3 días, no se apagó. Entonces yo al principio lo que hacía era apagaba y prendía otro y hacía otro, claro. y a lo mejor eso que me estaba teniendo resultados, pues no sabía, o le subes el presupuesto, lo sacas a otro, y todo ese tipo de estrategias que tú nos enseñas. Entonces, pero llegó un momento en que yo empecé a ver tantas personas, y yo decía, si tantas personas le están dando resultados, ¿por qué a mí no? Exacto. Entonces, algo no estoy haciendo, tengo que revisarme, tengo que analizar qué estoy haciendo, tengo que preguntar,
Tú viste que yo te pregunté, después estuve con otros productos, si no hubo un producto que yo le saqué 50 ventas, después lo abandoné porque no sabía, a lo mejor sí lo pude haber escalado, Claro, después empecé con uno de oratoria, que lo lleva muy bien, en eso mi hosting se colgó, ahí paré un poco también mientras me cambiaba y empezar todo nuevamente. Y como todo, pues he pasado por bloqueos, sí, he con todos peleado los esos bloqueos, obstáculos. he probado muchas cosas, he optimizado, he cambiado de constructores, sino son cosas que poco a poco pues estoy haciendo cosas para poco a poco ir mejorando lo que sé que viene ahorita más adelante. No, no, y está bueno que contes eso porque justamente para, o sea, decirle a la gente, o sea, no es fácil, hay obstáculos que siempre vamos a enfrentar, lo que yo siempre digo, vamos a enfrentar obstáculos cuando empecemos y después cuando estemos creciendo, no es de que los problemas y los obstáculos se acaban. Yo creo que esa también es la diferencia entre aquellos emprendedores que siguen porque saben que tienen que superar cualquier obstáculo que venga versus aquellos emprendedores que se dan por vencidos, pues si ante el primer obstáculo, ya lo dijiste, un bloqueo, por ejemplo, Exacto. aunque el hosting no sirve, ya, abandonan esto. Y uno de los primeros errores que yo cometí fue, monté unas campañas, sino de lo que me acuerdo tuve buenos resultados, pero como no sabía de nada, no, esto no me resultó, llegué, le di tuc, eliminar todo y borré todo. Sí, no. Entonces ahí sí dije yo, perdí el dinero. Después que estaba más adelante dije yo, ese dinero que borré, lo Claro, perdí sí, porque perdí una data una información que importante. después yo entendí que al principio no puede ser si tengas una venta, otra venta, sí, pero no las ventas como a veces tú quisieras, pero estás comprando una información valiosa que te va a ayudar para después, para después más adelante poder impactarla y recuperar todo eso a un costo más bajo. Entonces, pero eso lo da todo, a lo mejor lo han pasado mucho, en mi caso fue así. Y bueno, todo eso lo da pues el ser un poquito perseverante, Claro. ser constante y no decaer. Hay personas que a lo mejor dirán que esto no sirve, que esto no es para mí, pero debería preguntarse cuánto he probado, Exacto. si de verdad estoy haciendo, ser como consciente con uno mismo, si de verdad estoy haciendo lo que realmente me están diciendo que haga o que me están sugiriendo que haga, Correcto. si estoy probando cosas o puedo probar yo cosas por mi parte porque me pueden dar sugerencias y no quiere decir que eso vaya a dar resultados. Y empezar a experimentar y a probar, porque a lo mejor yo puede ser que tenga mi estrategia y a ti te sirva de una forma, Claro, yo totalmente. la vea de otra, tú ves tu administrador de una forma, yo la Sí, veo de es que- otra, sino tú mides unas cosas, para mí son otras, depende, sino es llevar eso que te dan o esa estrategia, adaptarla a tu producto, a tu sistema, a tu embudo, por decirlo así, a todo lo que tú vas haciendo. Totalmente, porque justamente lo que mencionabas es lo que yo siempre le digo a la gente también, o sea, vean los resultados de otras personas y como decías, si le funciona a otros, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Claro, cada persona lleva su proceso, alguien se va a tardar por ejemplo 8 meses y alguien se va a tardar 3 meses, o sea, cada quien lleva su proceso, lo importante es entender de que esto funciona para todos y ya te has dado cuenta que no importa la profesión. Y es otra pregunta que la gente dice, no, pero es que si yo me dedico a esto, ¿será que me funciona? Si yo soy muy joven, ¿será que me funciona? Si soy muy grande, ¿será que funciona? ¿Qué es esa gente? O sea, ¿esto funciona para todos o hay que tener como que ciertos requisitos ahí para que a esto te funcione? No, para mí el único requisito creo que es que tengan ganas y que de verdad crean en lo que están haciendo, porque edad no la hay. Yo conozco personas que con 17 años están teniendo muy buenas facturaciones y a sus 17 años, pues, si tú ves atrás, empezó hace 2 años, empezó hace 15 años. Y también conozco personas mayores. Claro. Yo estoy como en la mitad. La mitad todavía hay... Sí, yo estoy como en la mitad, pero sí. estoy, no hay edad. No hay edad, claro. Ahorita hay una niñita que está allí, está facturando, que es Ali, que es una niña que está allí, No de 10 años, ¿no? que tiene 10 años y la niña está facturando. ¿Cómo está facturando? Pues aplicando y entonces tú te pones a ver si hay personas que lo están haciendo, porque yo no, tampoco te voy a decir que esto es para todo el mundo, sino hay personas que a lo mejor sí tienen alguna habilidad y hay personas que se les hace un poco más fácil porque se les da bien el diseño y hacen algunas cosas, hay otros que no, hay otros que se les despierta esa pasión es cuando ven que es esto y de eso, por lo menos a mí me desarticuló mucho porque yo venía de trabajar en empresas a estar ahorita, pues y ahorita mi esposa tiene encima apaga la luz, termina la computadora, deja eso ya, porque cuando me compenetro allí
es a quedarme allí, ella, párate de ahí, vamos a comer. Claro, y, todavía hay que desconectar, pues, que es sí, difícil, pues, pero llega un tengo momento que hacerlo. porque tú buscar esa forma hasta cuando ya tú consigues lo que te ha funcionado, pues ya eso llevarlo y bueno, que te reviente ya todo eso, todo lo que has probado. Pero hay un proceso de eso. Ya. Y en tu caso, una pregunta ahí que quiero hacerte, o sea, ¿cómo, o sea, cambiaron tus resultados, como decías, con una comunidad? ¿Cuál es la diferencia para ti de estar en una comunidad y hacerlo solo? Pues hay personas que a veces lo hacen solo y sí tienen resultados, pero yo empecé a tener ventas, pero no llegó un momento en que no sabía más nada que hacer. El llegar y tener una comunidad, tener un mentor, tener una persona que te revise lo que tú estás haciendo y que te sugiera ciertas cosas para que tú puedas mejorar, para que tú puedas probar, o a veces tú te bloqueas y llega esa persona, te dice algo y te aclara la duda y te abre un poco más la mente eso es algo valioso y es invaluable porque no solo va a ser tu tutor, es todas las personas que están allí que te aportan, Claro. quítale aquí, ponle aquí, prueba con esto, haz esto público, sino son una tormenta de ideas que te dan allí en cada clase, en cada asesoría, porque el estar en la comunidad es eso, pues todo el mundo se apoya, hay un acompañamiento, te pueden escribir por interno, mira, prueba esto, cualquier cosa, dime, yo te ayudo, sino cualquier persona está dispuesta y está presto a ayudarte a que tú puedas avanzar en tus resultados y en tu proceso. Totalmente. Y desde que empezaste de cero como todos, es algo que decirlo, pues que hay gente que dice, no, pues que ya tiene experiencia en marketing. Ya tiene, no, y ahí decías, tu profesión es ingeniero, no tiene nada que ver con marketing, por ejemplo. Entonces, para todas las personas que dicen, no, no se puede empezar de cero, sí, se puede empezar de cero. Y en tu caso, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cuáles son tus resultados hoy en día con Hotmart? Pues sí se puede empezar de cero porque yo conocía, pues sí tenía conocimientos en un computador y lo que yo hacía pues era informes y hacer ciertas cosas que uno hace normal desde una oficina o cualquier trabajo. Pero más adentro pues aprendí que dentro de una red social hay muchas cosas en las que uno puede hacer y más que era monetizar, pues si tú vas a pasar tiempo en unas redes sociales, pues ¿por qué no hacer monetizarlas? Pues que Claro. trabajen para ti. Y eso pues fue lo que yo aprendí desde cero, aprendí muchas cosas que desconocía, que hoy en día pues yo digo, wow, cuando veo atrás, sino el Emilio de hace 3 años acá, pues Claro. es otra persona y eso pues me ha ayudado mucho pues ahorita tengo más de 200 y he facturado más de $5,000 en vendiendo solo 2 productos nada más. Entonces, de que se puede, sí se puede. Y lo he hecho no al 100%. Yo alterno mi trabajo Claro. con esto. Esto es como, por decirlo por ahora, para mí como un ingreso extra. Y ya poco a poco, pues me ha llevado a quitar un poco más de horas en mi trabajo para poco a poco ir avanzando más en esto y hacer que esos resultados cambien más adelante y bueno, y seguir escalando las ventas. Y justamente eso te quería decir, porque cuando uno empezamos de a poco, como todos, pero lo que yo le digo algo, o sea, piensen, o sea, en los meses que han trabajado, lo que han generado, ahora vamos a proyectarlo, lo que se viene para los siguientes años, que mucha gente dice, no, pero es que esto ya se va a saturar, esto ya hay mucha competencia, o sea, yo digo, no, al contrario, o sea, se viene lo mejor porque esta industria va creciendo, entonces lo que le da la gente, o sea, hay que proyectarse, entonces una pregunta que quiero hacerte aquí, o más que una pregunta, o sea, ¿qué consejo le darías a esas personas que están pensando, será que sí, será que no, será que esto funciona o no funciona? La única forma de saber si esto te pueda funcionar o no es que tú entres, explores, ejecutes y veas si de verdad esto es para ti o no. Yo no me puedo dejar llevar porque Luis me diga, mire, que Claro. eso no, que eso a mí no me sirvió, porque yo no sé cuáles fueron sus circunstancias, si de verdad aplicó o no aplicó, sino en mi caso, pues yo entré, como decir, a probar y vi que habían resultados, vi que más personas estaban teniendo resultados y hoy en día yo soy una parte de ellos que sí he tenido mis resultados en base a lo que yo he aplicado y en base al tiempo que yo le he invertido, porque esa es otra cosa. Si no es lo mismo que yo, si no estoy haciendo nada, trabaje todo el día en esto, a que yo le invierto 5, 4 horas, 6 horas después de mi trabajo, a poco ir avanzando Claro. en esto. A veces puede ser más, a veces puede ser un poco menos, pero lo hago como una rutina que siempre sean todos los días porque esto me ayudará a avanzar un poco más rápido. Correcto. Y por eso hoy en día, pues en base a esos resultados, poco a poco he quitado más horas en mi trabajo para agregar un poco más esto, como tú dices. Si yo le invierto más tiempo a esto, como serán mis resultados más adelante.
Y el que esté pensando que esto se va a saturar, esto apenas está comenzando. Sí. Esto apenas y lo importante es que esto lo podemos hacer a nivel mundial, sino no solo enfocarnos en un país, en mi ciudad, sino esto es global, esto es a nivel mundial, que podemos impactar a muchísimas personas nada más con muy poco dinero y podemos tener resultados también favorables en base a eso. No, pues ahí gracias Emilio por el tiempo, aquí por haber compartido un poquito de tu experiencia con la gente y sobre todo, como digo yo, para inspirar a más personas que se den cuenta que esto funciona no para uno o dos, sino funciona para muchas personas, pero bien lo decías, para gente que esté dispuesta a trabajar y que tenga las ganas de hacerlo. Entonces, gracias Emilio por el tiempo. No, gracias a ti por la invitación, por esta entrevista, por compartir, porque gracias a esto hoy en día estamos sentados aquí los dos compartiendo, conociéndonos, ya no es por una pantalla, sino ya no es personalmente, ya es personalmente y bueno, lo que hace este mundo es eso, pues reunir personas de diferentes lugares del mundo, compartir sus experiencias y bueno, hoy en día pues estoy aquí pues compartiendo un poco de mis experiencias a ustedes y bueno, espero que les sea útil. Claro, es lo que decías, rodearse de personas, cada vez nos juntamos más personas con la misma mentalidad, que eso es súper importante, de la persona que vamos con el mismo objetivo, que sabemos que esto funciona y que todos vamos aprendiendo de todos, ¿verdad? Seguro. Gracias por la entrevista y gracias a todos. Dale.